Su bancada. Primero hará su intervención la concejala Andrea Hernández, luego el concejal Uzcategui, siguiente el concejal Humberto Amini y por último la doctora Diana Diago. Tiene la palabra la concejala Andrea Hernández Sucros. Muchas gracias, presidente. Bueno, iniciando el año denuncié el impacto que iba a tener el aumento del salario mínimo, por supuesto, en el tema de educación, específicamente en colegios privados. Estos colegios privados claramente ya no tienen para pagar las nóminas. En un colegio más del 70% de los costos son salarios de profesores, administradores, vigilancia, aseo, entre otros. Recordemos que la mayoría de estos colegios estudian niños, adolescentes, jóvenes de estrato 1, 2 y 3. Comenzando el año, el riesgo era de 36 colegios, iban a cerrar. En este momento ya estamos pasando los 100 colegios que están cerrando porque no pueden seguir prestando sus servicios. Esto no se trata de solo niños que quedan sin sus cupos, sino padres corriendo a última hora a buscar los cupos para los niños, docentes perdiendo sus empleos y lo que es más grave es dónde terminan llegando estos niños al sistema público que ya está bastante saturado. Entonces, señor presidente, yo quiero darle paso al señor Carlos Ramos, delegado de la Mesa de Rectores de Colegios Privados, y luego a la señora Marta Janet Castillo, presidente de Andercop. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra los invitados de la concejala Andrea Hernández. Buenos días para todos, muchas gracias por el espacio que se le da en esta transmisión también. Los más de 1.300 colegios privados de Bogotá, mientras estamos en esta intervención van a ver ustedes una diapositiva de un colegio privado real que pagan los padres de familia 160.000 pesos mensuales porque los hay, no tan famosos como otros colegios y muchos de nosotros tenemos a nuestros hijos allí en los colegios privados. Agradecimiento al Consejo de Bogotá por el espacio, a la Mesa de Rectores de Colegios Privados de Bogotá que fue creada por esta corporación en el año 2008. Así que con Marta Llanes nos sentimos en casa después de 16 años de haber sido creados. Agradecemos el espacio, la invitación de la concejala Tata Hernández, muchas gracias a la bancada de Centro Democrático. Su preocupación, solidaridad y disposición para tener la atención en un momento tan delicado para los colegios privados de Bogotá. Celebramos este espacio que se haya abierto para analizar los impactos reales de decisiones nacionales, especialmente en el sector educativo, que precisamente está regulado por los parámetros establecidos hace más de 30 años. Ninguna institución educativa de Bogotá está en contra del bienestar de nuestros trabajadores. El problema que traemos es una desconexión estructural entre la política nacional, la regulación tarifaria del ministerio y la sostenibilidad real del servicio educativo. Durante estos 30 años todos los colegios privados nos presentamos a una autoevaluación donde se define el régimen tarifario y presupuestal de 2 meses antes de finalizar el año. Somos el único renglón de la economía que le decimos a la ciudadanía cuánto le va a costar su servicio sin haber conocido ciertos aspectos como el salario mínimo. Estos costos educativos para el siguiente año, pues somos ese único renglón para fortalecer precisamente los proyectos educativos institucionales. Pero sin embargo, durante estos 30 años los factores tarifarios habían sido muy estables y normales, pero el aumento del salario mínimo en proporciones abismales, como es este caso, que no esperábamos, incluso queremos informar a esta corporación, a quienes nos escuchan, que después de una solicitud que hicimos al Ministerio de Educación para la revocatoria directa de la resolución de costos y la creación de un comité técnico para analizar precisamente ese impacto, hemos recibido formalmente la respuesta del Ministerio.
Nos afirman que no es competencia del ministerio y que es inviable la solicitud. Tenemos reunión el día de mañana y esperamos seguir analizando en estas mesas de diálogo con muy buena voluntad del ministerio. Pero queremos informar que con esta decisión se aumentó en un 25% el egreso de los colegios y desafortunadamente se nos entregaron las resoluciones en el mes de octubre. Mientras todos los renglones de la economía pueden hacer ajustes, nosotros llegamos tarde y en este momento no podemos, ni los gobiernos escolares, ni las instituciones educativas privadas, acompañar esa decisión de gobierno. Durante varias décadas han funcionado estos colegios estrato 1, 2 y 3. Queremos entregar este dato a la corporación. Según el CIMAT, Bogotá tiene 200 instituciones y más con menos de 50 estudiantes en su matrícula. Jardines infantiles y colegios vecinales de las cuadras que nos han acompañado durante muchos años. Ellos son los primeros afectados. Nunca antes habíamos visto esta situación. Abrieron matrículas y en este momento están devolviendo matrículas porque no encontraron su punto de equilibrio. Creemos firmemente que de haber sabido la proporción del salario mínimo para el 2026, que afectaría la sostenibilidad de los colegios, seguramente los gobiernos escolares hubieran tomado las medidas necesarias, no para aumentar en esa proporcionalidad las matrículas y las pensiones, pero sí por lo menos para haber ajustado en un par de puntos porcentuales los servicios directos y derivados de la prestación del servicio. En los últimos 2 años se han cerrado 134 colegios privados por factores demográficos, estructurales, culturales, de normas cortas a la flexibilidad educativa como el homeschooling, la baja natalidad y la deserción. Pero es muy probable que se acelere este mismo año el cierre de colegios precisamente en los lugares más vulnerables de la ciudad. En este momento estamos ante una obligación sin herramientas jurídicas para poder cumplir sin afectar la sostenibilidad de los colegios. La brecha es del 16%, pues el promedio de las alzas fue del 7%, siendo el tope máximo por el mismo gobierno el 9%, haciéndole una precisión a nuestro presidente Gustavo Petro, que ellos mismos dieron un tope del 9% y no del 23% como él lo afirma. Si el Estado define el salario mínimo, regula las tarifas y exige la calidad, pues deberíamos al menos tener garantías para que esas 3 decisiones no se contradigan. Y para eso quiero dar la palabra a mi colega Marta Yanet Castillo. Muy buen día para todos. Agradecemos este espacio para ser escuchados los representantes de la educación privada. Hay efectos absolutamente negativos por esta alza populista generada desde el gobierno nacional al salario mínimo. Dentro de esos efectos negativos obviamente tenemos la disminución de empleo en jardines y colegios privados. Y esta disminución la estamos viendo ya reflejada en el personal de servicios generales, en personal auxiliar, en personal de vigilancia y porterías y obviamente llevándonos en algunos casos a contratar por medio tiempo este tipo de servicios porque son indispensables en las instituciones educativas. Es absolutamente falsa la afirmación que hizo el presidente de la República en una de sus alocuciones diciendo que los colegios habían incrementado en un 23% y que al personal escasamente le subían el 5%. Pero es más grave aún que el ministro de Educación estaba a su lado y no tuvo la gallardía de desmentir lo que estaba diciendo el presidente. Como lo acaba de decir Carlos, los incrementos no superaron el 9% y esto fue en el caso de los colegios
colegios que tienen una mayor planta física y una mayor capacidad de ofrecer unos servicios más altos. Pero la mayoría de los colegios, y no nos dejará mentir nuestra secretaria de Educación, el 87% de los colegios y los jardines privados están ubicados en los estratos 1, 2, 3 y algunos en el estrato 4. El cierre de colegios nos está generando un gravísimo problema de desempleo. Cada jardín que se cierra, cada colegio que se cierra nos está arrojando un promedio de 10 y 50 empleados que salen de las instituciones a aumentar el desempleo en nuestro país. Es imposible tratar de hacer un aumento superior para nuestros docentes y teníamos el personal de servicios generales que hasta el año pasado tenía el salario mínimo de 1.423.000 pesos. En este momento con el subsidio de transporte incrementa a 2 millones. Los docentes prácticamente están quedando en el sector privado equiparados con el personal de servicios generales. Nosotros necesitamos mirar cómo logramos incrementar los salarios a esos maestros que han dedicado su vida a estudiar y a prepararse para atender un servicio público esencial como es el de la educación. Es importante que tengamos en cuenta también que la mayoría de los colegios son de sectores populares, son jardines y colegios que están en los barrios. Solamente el 3% de los colegios son de estratos 5 y 6 y este es un dato a nivel nacional. Es importante que hoy no solamente vengamos a generar y a quejarnos sobre el impacto que esto está causando en el sector educativo, sino que tengamos el apoyo de toda la administración a nivel del distrito para buscar soluciones a la situación que se está presentando en las instituciones educativas privadas. Importantísimo que miremos cómo se puede trabajar y mejorar el tema de los impuestos, de los servicios públicos que se le cobran a las instituciones educativas privadas, que son tratadas como si fueran empresas de carácter comercial y no prestadoras de un servicio público. Aquí hacemos un llamado a nuestros secretarios de Hacienda para que nos acompañen en la revisión de este proceso y mirar cómo podemos disminuir esta carga que tienen las instituciones educativas en el sector privado. Importantísimo mirar cómo tratamos de ampliar la cobertura, brindar ese apoyo a los jardines y colegios con un programa como existía antes del banco de oferentes o colegios de convenio, para que los padres realmente puedan ejercer su derecho, como dice la Constitución, de elegir la educación que quieren para sus hijos y no tener que someterse al cupo que se le asigna porque no hay derecho a elegir. Cuando ya un padre de familia tiene ese apoyo y puede elegir un colegio privado, está ejerciendo el derecho que le otorga la Constitución política. En ese sentido es muy importante que trabajemos de forma conjunta con la administración, con las secretarías, para que miremos a ver cómo se designa un presupuesto desde el distrito. En este momento hablamos solamente de Bogotá, para que miremos a ver cómo se soluciona la sostenibilidad de las instituciones educativas del sector privado. Mil gracias. Muchas gracias, señora Marta Janet. Seguimos con el concejal